Era septiembre de 1973 y en las instalaciones de los estudios Churubusco, en la Ciudad de México, estaba a punto de ocurrir algo que cambiaría para siempre la película El miedo no anda en burro. 3 hombres de traje oscuro acababan de entrar a la sala de edición sin anunciarse. No eran productores. No eran del equipo creativo. Eran funcionarios de la Dirección General de Cinematografía. Venían a ver una escena específica. Una escena que alguien, desde algún lugar con poder, había reportado como problemática. Una escena de apenas 3 minutos y 40 segundos que, según les habían informado, no podía llegar a los cines tal como estaba. El director Fernando Cortés los recibió con cortesía forzada. María Elena Velasco estaba presente también, sentada en silencio en la parte trasera de la sala, observando. Sabía exactamente qué escena venían a ver. Y sabía exactamente por qué les molestaba tanto. Proyectaron la escena. 3 minutos y 40 segundos de celuloide que mostraban algo que el cine mexicano rara vez se atrevía a mostrar, una mujer indígena confrontando directamente a un oficial de policía corrupto. Sin miedo. Sin sumisión. Con una valentía que dejaba en vergüenza al supuesto representante de la autoridad. Cuando la proyección terminó, el funcionario principal apagó su linterna, se volvió hacia Fernando Cortés y dijo algo que quedó registrado en las actas de esa reunión. Esta escena no puede aparecer en la película. Es inapropiada. ¿Inapropiada por qué?, preguntó Fernando. Porque muestra falta de respeto a la autoridad, respondió el funcionario. Y eso no podemos permitirlo. María Elena se levantó de su asiento. Y lo que dijo a continuación iniciaría una batalla de 3 semanas que terminaría con esa escena en el piso de la sala de edición, cortada en pedazos. Borrada de la película. Perdida para el público durante casi 30 años. Hasta que en el 2002, un editor jubilado encontró los negativos originales en una caja olvidada en un almacén de Churubusco. Y el mundo finalmente pudo ver lo que le habían ocultado. ¿Qué mostraba exactamente esa escena que tanto miedo causó? ¿Quién ordenó que la eliminaran? Y sobre todo, ¿por qué María Elena Velasco accedió finalmente a cortarla, a pesar de saber que era una de las mejores escenas de la película? Lo que estoy a punto de contarle es una historia sobre censura, poder y el precio que a veces hay que pagar por decir la verdad en pantalla. Para entender qué había en esa escena que causó tanto revuelo, déjeme llevarle unos meses atrás, a la primavera de 1973, cuando comenzó la producción de El miedo no anda en burro. Esta película llegaba en un momento particular de la historia de México. El país estaba bajo el gobierno del presidente Luis Echeverría Álvarez, quien había asumido el poder en 1970. Y aunque públicamente promovía una imagen de apertura democrática, en la práctica su gobierno ejercía un control estricto sobre los medios de comunicación, incluyendo el cine. Existía la Dirección General de Cinematografía, un organismo que teóricamente solo clasificaba películas por edades. Pero en realidad, tenía el poder de censurar o prohibir cualquier contenido que considerara contrario al orden público o perjudicial para la imagen de las instituciones mexicanas. Y aquí es donde María Elena Velasco estaba caminando en terreno peligroso. Porque El miedo no anda en burro no era una comedia ligera. Bajo la superficie de humor y situaciones cómicas, la película contaba una historia más oscura. La de una mujer indígena migrante que llega a la ciudad y descubre que las autoridades que supuestamente deberían protegerla son en realidad las que más abusan de ella. El guión, escrito por María Elena junto con Fernando Galeana, incluía varias escenas donde se mostraba corrupción policial. Pero había una escena en particular, la escena del minuto 42 de la película, que iba más allá que las demás. Déjeme leerle cómo estaba descrita esa escena en el guión original, conservado en el archivo de Fernando Cortés en la Cineteca Nacional, escena 47, exterior día, delegación de policía. La India María enfrenta al comandante Robles después de presenciar cómo éste le quita dinero a un vendedor ambulante. Le dice, mirándolo directo a los ojos, usted no es autoridad.
Usted es un ladrón con uniforme. Y yo no le tengo miedo porque los ladrones me dan lástima, no miedo. Era un momento poderoso. Un momento de verdad. Y exactamente el tipo de momento que las autoridades no querían ver en pantalla. Pero cuando se filmó esa escena en junio de 1973, nadie del equipo de producción pensó que habría problemas. Después de todo, el personaje del comandante Robles era ficticio. No se estaba acusando a ningún policía real. Era solo una historia. O eso pensaban. La filmación de esa escena tomó todo un día. Se hicieron 9 tomas diferentes hasta que Fernando Cortés quedó satisfecho. Y María Elena actuó con una intensidad que sorprendió incluso al equipo que ya la conocía bien. El actor Pompín Iglesias, quien interpretaba al comandante Robles, recordaría años después en una entrevista para Somos en el 2005, nunca había visto a María Elena tan seria. Normalmente entre tomas bromeábamos, nos reíamos. Pero ese día, cuando filmamos la escena de la confrontación, ella estaba completamente concentrada. Y cuando me dijo esas líneas, usted es un ladrón con uniforme, lo dijo con tanta convicción que yo sentí que no estaba actuando. Estaba diciendo algo que llevaba adentro mucho tiempo. Tenía razón. Porque María Elena había presenciado ese tipo de abuso en carne propia. En 1968, cuando todavía era una actriz joven tratando de abrirse camino, ella y su hermana Gloria fueron detenidas en un retén policial en la carretera México-Puebla. Sin razón aparente. Y el oficial a cargo les pidió dinero para dejarlas ir. Era extorsión directa. Tuvieron que pagar 200 pesos, una cantidad significativa para ellas en ese momento, solo para continuar su camino. María Elena nunca olvidó esa humillación. Y cuando años después tuvo la oportunidad de escribir esa escena, puso en las palabras de la India María todo lo que no pudo decirle a ese policía corrupto en la carretera. Si esta historia le está resultando reveladora, suscríbase al canal. Y déjeme en los comentarios, ¿ha enfrentado usted alguna vez abuso de autoridad? ¿Pudo defenderse o tuvo que quedarse callado? La película terminó de filmarse a finales de julio de 1973. Y entró a la etapa de postproducción. Edición, música, efectos de sonido. Todo marchaba normalmente. El estreno estaba programado para finales de octubre. Pero el 1 de septiembre, algo inesperado sucedió. Fernando Cortés recibió una llamada de Alfredo Joscovis, quien en ese entonces era el subdirector de la Dirección General de Cinematografía. La llamada fue breve pero alarmante. Joscovis quería ver el corte preliminar de El miedo no anda en burro. No era una solicitud. Era una orden. Cuando Fernando preguntó por qué, Joscovis fue evasivo. Nos han llegado comentarios sobre cierto contenido de la película. Queremos revisarlo antes de la clasificación oficial. ¿Comentarios de quién? Joscovis no lo dijo. Pero Fernando inmediatamente supo que había problemas. Llamó a María Elena esa misma tarde. Tenemos una situación, le dijo. La dirección de cinematografía quiere ver la película. Y creo que alguien le sopló algo sobre la escena del comandante. María Elena preguntó cómo era posible. La película todavía no se había proyectado públicamente. Solo el equipo de producción la había visto. ¿Quién pudo haber informado a las autoridades? La respuesta llegaría días después, de forma indirecta. Pero la sospecha recaía sobre uno de los técnicos de sonido, un hombre llamado Roberto Garza, quien tenía conexiones con sindicatos controlados por el gobierno. Aunque nunca se confirmó oficialmente, varios miembros del equipo notaron que Garza había estado particularmente interesado en la escena del comandante, preguntando repetidamente si eso iba a quedar así en la versión final. La proyección privada para la dirección de cinematografía se realizó el 5 de septiembre en los estudios Churubusco. Asistieron 3 funcionarios, Alfredo Joscovis, el subdirector, Raúl Cárdenas, asesor legal. Y un tercer hombre que nunca dio su nombre completo, identificándose solo como licenciado Mendoza.
Y aquí es donde comienza realmente la batalla. Proyectaron la película completa. 2 horas y 5 minutos. Los funcionarios tomaron notas durante toda la proyección. Pero cuando llegó la escena del minuto 42, la escena de la confrontación con el comandante, María Elena notó algo: los tres dejaron de escribir. Solo miraban la pantalla en silencio absoluto. Cuando terminó la proyección, Joscovis pidió hablar con Fernando Cortés y María Elena en privado. Se trasladaron a una oficina pequeña en el mismo edificio. Y ahí, Joscovis les informó la decisión: la escena tenía que ser eliminada. ¿Por qué?, preguntó María Elena, según quedó registrado en las notas personales de Fernando Cortés conservadas en su archivo personal. Porque representa a las fuerzas del orden de manera negativa, respondió Joscovis. Y en el clima político actual, no podemos permitir contenido que erosione la confianza del público en las instituciones. Fernando Cortés intentó argumentar. Pero es un personaje ficticio. Es obvio que no estamos diciendo que toda la policía es corrupta. Solo este personaje en particular. El licenciado Mendoza, quien había permanecido callado hasta ese momento, intervino: el problema no es lo que ustedes creen que están diciendo. El problema es cómo lo puede interpretar el público. Y en tiempos difíciles, no podemos arriesgarnos a que este tipo de contenido genere desconfianza hacia las autoridades. Había algo más detrás. Algo que no estaban diciendo abiertamente. Y María Elena lo captó de inmediato. Esto no es decisión de ustedes, ¿verdad?, dijo. Alguien más arriba les ordenó que vinieran aquí. Hubo un silencio incómodo. Luego Joscovis dijo algo revelador: miren, yo personalmente no tengo problema con la escena. Es buena. Está bien actuada. Pero hay gente en gobernación que sí tiene problema. Y si ustedes no la cortan voluntariamente, tendremos que negarles la clasificación. Y sin clasificación, no hay estreno. Era chantaje puro. Suave, educado, pero chantaje al fin. Si esta historia le está indignando, déjeme un comentario. Y comparta este video con alguien que necesite saber cómo funcionaba realmente la censura en el cine mexicano. María Elena se negó. De forma categórica. Esa escena se queda, dijo. Es el corazón moral de la película. Sin ella, toda la historia pierde sentido. Fernando Cortés apoyó su decisión. Y durante las siguientes 2 semanas, intentaron negociar. Propusieron modificaciones menores. Cambiar algunas palabras del diálogo. Acortar la escena de 3 minutos 40 segundos a 2 minutos. Incluso ofrecieron agregar una escena al final donde apareciera un policía honesto para balancear. Pero la dirección de cinematografía no se dio. Querían la escena completamente eliminada. Sin compromisos. El tiempo corría. El estreno estaba programado para el 25 de octubre. Los cines ya estaban reservados. La publicidad ya estaba en proceso. Y sin la clasificación oficial, todo se vendría abajo. El 18 de septiembre, Fernando Cortés recibió una llamada más directa. Esta vez no era Joscovis. Era alguien de mayor rango en la Secretaría de Gobernación. El mensaje era claro. O cortaban la escena, o la película no se estrenaba. Punto final. Esa noche, Fernando se reunió con María Elena en su casa de la Colonia del Valle. Y le presentó la realidad en términos brutalmente simples: podemos pelear esto. Podemos ir a medios. Podemos hacer escándalo. Pero si lo hacemos, la película nunca verá la luz. Y todos los meses de trabajo, todo el dinero invertido, todo se pierde. No solo para nosotros. Para todo el equipo que trabajó en esto. María Elena pasó toda esa noche sin dormir. Leyendo y releyendo el guión. Viendo y reviendo la escena en un proyector casero que tenía. Sabiendo que estaba a punto de tomar una de las decisiones más difíciles de su carrera. Porque no era solo una escena. Era un principio.
Era la idea de que el cine podía decir verdades incómodas, que podía mostrar realidades que el poder prefería ocultar. Pero también entendía la realidad práctica. Si la película no se estrenaba, nadie vería nada. Ni siquiera las otras escenas donde también se mostraba crítica social, aunque de forma más sutil. El 20 de septiembre, María Elena tomó su decisión. Llamó a Fernando y le dijo, con la voz quebrada según él recordaría después, córtala. Pero guarda los negativos. Algún día, cuando esto cambie, esa escena va a salir a la luz. El 21 de septiembre de 1973, en la sala de edición de los estudios Churubusco, la escena fue cortada. 3 minutos y 40 segundos de película fueron físicamente separados del resto. El editor, un hombre llamado Jorge Bustos, hizo el trabajo con lágrimas en los ojos, según testimonio de asistentes que estuvieron presentes. Los negativos de la escena eliminada fueron guardados en una lata de metal, sellada y almacenada en el archivo de material descartado de Churubusco. En la etiqueta, alguien escribió, "El miedo no anda en burro, escena 47, material no utilizado". Y ahí quedó. Olvidada. Perdida para el mundo. Durante casi 30 años. Si quieres saber cómo se recuperó esa escena perdida, regálenos un like y quédese hasta el final. La historia de cómo apareció de nuevo es casi tan increíble como la escena misma. El miedo no anda en burro se estrenó el 25 de octubre de 1973, sin la escena censurada. Y fue un éxito comercial rotundo. Recaudó más de 3 millones de pesos en taquilla. Se mantuvo en cartelera durante 19 semanas. Y consolidó a la India María como uno de los personajes más queridos del cine mexicano. Pero para quienes conocían la historia completa, algo faltaba. Y algunos críticos de cine lo notaron. Nelson Carro, el respetado crítico de la revista Dicine, escribió en su reseña de noviembre de 1973 algo curioso. Puedo citarlo textualmente, hay un momento en El miedo no anda en burro, aproximadamente en el minuto 42, donde la narrativa da un salto extraño. Como si faltara algo. La India María está confrontando a un comandante corrupto y de pronto corta a una escena completamente diferente. Es el único defecto notable en una película por lo demás bien editada. Carro no sabía que estaba detectando exactamente el lugar donde la escena había sido cortada. Pero su instinto como cinéfilo le decía que algo no encajaba. María Elena leyó esa reseña. Y guardó el recorte. Años después confesaría que cada vez que veía la película en televisión o en proyecciones especiales, cuando llegaba ese momento del minuto 42, sentía un vacío. Como una herida que nunca terminaba de sanar. Pero mantuvo silencio. Porque en el México de los años 70 y 80, hablar públicamente sobre censura gubernamental no era seguro. Podía significar que tus siguientes proyectos no consiguieran financiamiento. Que los distribuidores se negaran a trabajar contigo. Que las puertas se cerraran. Así que la historia de la escena censurada se convirtió en un secreto a voces dentro de la industria. Los que habían trabajado en la película lo sabían. Algunos periodistas lo sabían. Pero nadie lo publicaba. Pasaron los años. Cambió el gobierno. México entró en la década de los 80, luego los 90. Y la escena seguía perdida, olvidada en algún almacén de Churubusco. Hasta que en el 2002 ocurrió algo extraordinario. La Cineteca Nacional estaba llevando a cabo un proyecto ambicioso, digitalizar y preservar el cine mexicano clásico. Y como parte de ese proyecto, estaban revisando todos los archivos de los estudios Churubusco. Un editor llamado Arturo Repstein Jr., hijo del famoso director, estaba catalogando material descartado. Abriendo cajas. Revisando latas de película. Intentando identificar qué valía la pena preservar y qué podía descartarse. Y el 14 de marzo del 2002, abrió una lata que había estado sellada durante casi 30 años. En la etiqueta decía, El miedo no anda en burro, escena 47,
material no utilizado. Ripstein Jr. proyectó el contenido. Y cuando vio lo que contenía, inmediatamente supo que había encontrado algo importante. No solo era una escena bien actuada y filmada. Era una escena que obviamente había sido cortada no por razones artísticas, sino por censura. Llamó a María Elena Velasco. Ella tenía 72 años para ese entonces. Y cuando Ripstein Jr. le describió lo que había encontrado, María Elena guardó silencio durante varios segundos. Luego dijo, con voz emocionada, «¿La guardaste, Jorge?» Le dije a Jorge Bustos que guardara los negativos. Y lo hizo. Jorge Bustos, el editor que había cortado la escena en 1973, había fallecido en 1998. Pero había cumplido su promesa. Guardó la escena. La archivó correctamente. La preservó. Y ahora, 3 décadas después, el mundo finalmente podía verla. La escena recuperada fue presentada públicamente por primera vez el 23 de abril del 2002 en un evento especial en la Cineteca Nacional. Se proyectó El miedo no anda en burro completa, con la escena censurada restaurada a su lugar original. María Elena Velasco estuvo presente. Y cuando llegó ese momento del minuto 42, cuando la India María confronta al comandante corrupto y le dice «Usted es un ladrón con uniforme», el público estalló en aplausos. No solo porque la escena era poderosa, sino porque ahora, en el 2002, en un México diferente, más abierto, podían apreciar lo que había costado hacer esa escena. El valor que había tomado filmarla. Y el dolor que había significado cortarla. Después de la proyección, María Elena fue invitada a decir unas palabras. Y lo que dijo quedó grabado en video, preservado en los archivos de la Cineteca. Durante 30 años, dijo, esta escena vivió solo en mi memoria. Y cada vez que veía la película sin ella, sentía que le había fallado a todos los que alguna vez fueron abusados por alguien con autoridad. Porque esa escena no era solo ficción. Era la verdad de miles de personas. Y nos obligaron a ocultarla. Hizo una pausa. Luego continuó, pero hoy aprendí algo. Aprendí que la verdad no se puede enterrar para siempre. Que puede ocultarse. Puede censurarse. Puede guardarse en una lata sellada durante 3 décadas. Pero al final, siempre encuentra la forma de salir a la luz. La audiencia se puso de pie. Ovación que duró más de 5 minutos.